Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Estaba viendo unos informes sobre las plataformas de streaming, es decir, principalmente las plataformas que nos dejan ver películas y series en televisión, y viendo los rankings a nivel mundial, llegué al ranking de Perú, pero esta reacción no es sobre cuál es la mejor plataforma de streaming en Perú, como dice esta página de selecta.com.p, sino porque así como sucedió en Chile, donde el 2019 se informó un proyecto de ley que luego se transformó en ley, que les va a cobrar el IVA a las plataformas, que ya le comenzó a cobrar el IVA a las plataformas y que encareció el costo de estas plataformas, el gobierno peruano ha informado lo mismo. Va a subir el impuesto o les va a cobrar el impuesto que no le podía cobrar a las plataformas que no tienen su domicilio en el Perú, como pasaba en Chile, y por lo tanto se va a encarecer el valor que vamos a tener que pagar los consumidores, ahora en el caso del Perú, para poder acceder a las plataformas como Netflix. Esto también va a afectar a otras plataformas como Airbnb y a un conjunto más de plataformas que prestan servicios, estas famosas app a través de los celulares, pero que no tienen su domicilio en el país donde están siendo usadas, que es el caso de Perú en este momento y que en Chile ya había sucedido, pero hoy en día esas plataformas cobran el IVA. Así que veamos cuál es mi reacción respecto al encarecimiento de las plataformas de streaming y otras plataformas en el Perú. Veamos. Quería hacer mi reacción sobre esto que señala el gobierno del Perú, donde el Ejecutivo aprueba la ley que se permitirá recaudar IGB de los servicios digitales prestados por empresas extranjeras en el Perú. El IGB es el impuesto general de ventas, que es el equivalente al IVA chileno. Entonces, ¿qué es lo que dice la información? Que es del 31 de julio, es hace muy poquitos días. Esto es de la Oficina de Comunicaciones y el del 31 de julio. Recuerden que el titular es: el Ejecutivo aprueba ley que permitirá recaudar IGB de los servicios digitales prestados por empresas extranjeras en el Perú. El Consejo de Ministros aprueba decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas que establece el mecanismo para recaudar el IGB que grava los servicios digitales ofrecidos por proveedores no domiciliados en el país. Claro, porque la mayoría de estas plataformas, por ejemplo, Netflix, Amazon Prime y todas las plataformas que uno tiene, HBO, ¿cierto? Que puede ver a través del internet y a través de los televisores que lo permiten, no tienen su domicilio en el país donde están ofertando su servicio y por lo tanto no pagan el IGB o el IVA en Chile. Entonces se ha hecho modificaciones a nivel nacional y eso es lo que va a pasar en el Perú para cobrarles. Dice: asimismo, se aprobó un decreto legislativo que modifica la ley de impuesto a la renta a fin de que las personas naturales domiciliadas puedan efectuar pagos a cuentas por la renta de segunda categoría que persiguen por la enajenación indirecta de acciones. Ya. Pero lo que nos interesa es lo primero, se los amplío. Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo la creación de un mecanismo de recaudación del impuesto general a las ventas, IGB, por los servicios brindados por proveedores no domiciliados a través de plataformas digitales a las personas naturales que residen en el Perú. Es decir, que esto va a afectar a los consumidores peruanos que utilizan plataformas. Por ejemplo, si no tiene domicilio la plataforma de delivery que tú utilizas o otro tipo de plataforma. Esta norma adapta la regulación del IGB a los nuevos modelos de negocio y establece un conjunto de medidas que facilita el registro de los proveedores no domiciliados en el Registro Único de Contribuyentes, el RUC, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, así como la declaración y pago del impuesto que corresponde efectuar a las empresas no domiciliadas. Para tal efecto, se aprobaron facilidades en los plazos de inscripción y se liberaron requisitos de cumplimiento obligatorio tales como la constitución de una empresa domiciliada en el Perú, contar con representante legal, entre otras. Mire, acá en Chile, que pasó esto antes que en el Perú, hubo una denominada ley Uber, que está con un reglamento detenido, pero cuando comenzó la disputa entre el Servicio de Impuestos Internos chileno, que sería el equivalente a, entiendo yo, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración, ¿cierto? Que es el encargado de ver estas materias. ¿Me podrían clarificar cuál es el organismo que está a cargo de determinar y recaudar los impuestos? Porque a veces son distintos. Es distinto el Servicio de Impuestos chileno, que es el que determina el impuesto, al que recauda, que es Tesorería General de la República, para que me expliquen quién es el organismo estatal que lo hace. Pero les cuento lo que pasó con Uber. Ya que estaban en disputas judiciales respecto a si tenía la obligación o no de pagar impuestos, es una aplicación que no tenía domicilio en Chile, se elaboró un recurso donde se exigió que se informara quiénes eran los que
contribuían con ingresos a Uber. En cierta medida se le pidió a Uber que informara quién eran los choferes de Uber. Porque indirectamente a esos choferes se les cobró esa renta que no declaraba. Entonces, como esta es una disposición que va a afectar a todas las plataformas que no tienen domicilio en el Perú, es muy probable que se adopten estas medidas donde se pida, aparte de cobrarle el impuesto a los consumidores que utilizan estas plataformas, va a haber una evaluación de quiénes son los que prestan este servicio, principalmente en aquellos que son conductores de Uber. Normalmente nosotros nos fijamos mucho en lo que corresponde a las plataformas como el streaming, ¿cierto? A estas plataformas que habíamos visto que son las que utilizamos para ver series en televisión. Y ahí lo que va a suceder, el efecto inmediato, es que cuando comience a aplicarse este impuesto, va a aumentar el valor del servicio porque nos van a cargar a los consumidores el IVA. Entonces, ¿qué dice? En caso de que el proveedor no domiciliado no registre su domicilio o incumpla sus obligaciones de declarar y pagar el impuesto, la norma aprobada por el Ejecutivo, ¿qué dice la norma? A ver. Por pagar el Ejecutivo. La norma aprobada por el Ejecutivo establece que la recaudación y pago del IGB será realizado por los sujetos facilitadores de pago a cargo de entidades bancarias y financieras. Por ello, la SUNAT elabora lista de proveedores no domiciliados que ofrecen servicio en Perú que hubieran incurrido en la causal de incumplimiento para realizar la percepción y retención respectiva. Esta norma permite, por ejemplo, que en los casos de los servicios de Airbnb, la SUNAT pueda recabar la información de las personas naturales que tienen un comportamiento habitual alquilando varios inmuebles, es decir, que se dedica a una actividad inmobiliaria por lo que debe pagar como actividad empresarial, esto es el 29,5 correspondiente al impuesto a la renta y el 18 del IGB, que es el IVA chileno. Entonces se dan cuenta, en este caso ya está adelantando lo que yo les decía que había pasado con los de Uber, pero aquí pasaría con el dueño del departamento que arrienda en la plataforma Airbnb. Lo que pasa que si yo tengo un departamento y lo arriendo a través de la plataforma, y ya que no le pueden cobrar a Airbnb, ¿cierto? Van a pedirle la información a la SUNAT para que diga quién tiene un inmueble y chequearán quién lo arrienda a través de la aplicación y a él le van a hacer pagar ese impuesto. En este caso el 29,5 correspondiente al impuesto a la renta y el 18 al IVA. Es decir, que sumando van a tener un incremento del 40 y tanto por ciento, 45%, casi el 50% en impuestos que van a tener que pagar. Es decir, va a haber de partida una subida de precio de los departamentos que pasen a través de estas plataformas. Porque el 29,5, casi el 30, más este 18, tendríamos el 48%, ¿cierto? Sumado al impuesto a la renta y el 18 del IGB en Perú. Súper buena mis matemáticas. Sigamos. ¿Qué es lo que dice también esta información? Que lo que yo apunto es que va a haber un alza, no solo del streaming, sino también de aquellos que han hecho el esfuerzo para comprarse un departamento o tener una cabaña o una segunda propiedad y que lo arrendaban a través de esta plataforma. La aplicación de este decreto legislativo permitirá que el sistema tributario peruano se adecue a los estándares internacionales de recaudación del IGB aplicables a los modelos de globalización de negocio, tales como los que existen en la Unión Europea, México, Chile, que les comentaba yo, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina y Ecuador. Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo de modificación del impuesto a la renta a fin de establecer la obligación de realizar el pago a cuenta que deben efectuar las personas naturales domiciliadas cuando no son retenidas y percibidas rentas por enajenación indirecta, que no es una materia que nos interese tanto a nosotros, sino principalmente que lo que pasa acá, como dice esta información del gobierno de Perú, es que se va a agregar el impuesto general de ventas a los servicios vinculados a servicios digitales, y yo apuntaba principalmente a los servicios de televisión streaming, pero también va a afectar a todas aquellas plataformas que den servicios digitales y que no tengan su domicilio en el Perú. Y ya vimos que un costo importante lo van a sufrir los propietarios de viviendas que la arrendaban a través de servicios como Airbnb, porque van a tener que pagar ellos el 29,5% correspondiente al impuesto a la renta y el 18% del IGB. Ya los que somos usuarios de streaming, en este caso los del Perú, se les va a incrementar por el IGB aproximadamente en un 18% más. Es decir, va a costar más ver televisión digital en el Perú. Bueno, y con esta alerta para los amigos consumidores del Perú. ¿Consumidores de qué? De series, de películas, ¿cierto? Que ven en sus televisores o en sus equipos streaming, ¿cierto? Principalmente Netflix y otras
cantidad más de plataformas, que recuerden que va a haber un aumento porque se les va a comenzar a cobrar el IGB, ¿cierto? Y esto va a hacer que encarezcan esas suscripciones. Y para aquellos amigos que tienen departamentos o segunda vivienda para arrendar, recuerden que si no es posible hacerles el cobro a estas plataformas, en definitiva lo que se va a hacer es requerir la información a las personas naturales, a usted, para ver si tiene un comportamiento habitual alquilando propiedades, fuera que no, si cuando uno arrienda por Airbnb, arrienda 1, 2, 3, 4, 5 veces en una semana, y así 30 veces tal vez a distintas personas. ¿Para qué? Para decir que usted tiene actividad inmobiliaria, por lo tanto va a tener que tener una actividad empresarial y tiene que pagar como empresario, porque va a ser un empresario que arrienda su propiedad. Y esto va a significar que va a tener que pagar el 29,5 correspondiente al impuesto a la renta y el 18 al IGB. Es decir, que va a haber un encarecimiento y una mayor recaudación para el Estado, pero en definitiva, ese ingreso que recibían las personas porque tenían una propiedad extra o arrendaban su propiedad en estas plataformas como Airbnb, van a ser catalogadas como empresarios y van a tener que pagar más impuestos. Es decir, que lo que ganaban va a ser menos. Y lo mismo va a pasar con los consumidores, que el costo que tenían por acceder a las plataformas se va a elevar porque les van a cobrar el 18%, a lo menos más, por el IGB. Bueno, esta es la información que les quería compartir hoy día y era mi reacción, porque esto ya lo vivimos en Chile. Y es una información del 31 de julio del Ejecutivo del Gobierno del Perú que indica que aprobaron la ley que permitirá recaudar IGB de los servicios digitales prestados por empresas extranjeras en el Perú. Así que espero que les haya gustado mi reacción. No les tiene que haber gustado porque se va a encarecer todo vinculado a las plataformas, ¿cierto? Pero es para que estén alerta y puedan ver cómo se preparan para este encarecimiento. Y espero poder contarles después si hay algunas medidas donde uno pueda, en cierta medida, abaratar estos costos a través de la contratación de otras plataformas que ayudan a rebajar cuando uno tiene, en cierta medida, la posibilidad de tener una cuenta doble o triple de algunas streaming y pueda comercializar esa. Así que espero que les haya gustado mi reacción. Soy Edgardo Lovera y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar.